Después de la caída de Pablo Escobar, de El Chapo, de Ismael El Mayo Zambada, Amado Carrillo y los hermanos Ochoa y Orihuela, las autoridades de México tenían como principal objetivo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los grupos criminales más violentos del país. En pocos años, el Mencho había logrado desplazar a rivales históricos y había extendido su operación a casi todo el mundo. Él y sus secuaces usaban armamento militar, sembrando el terror en todo el país. El 22 de febrero de 2026, se llevó a cabo un operativo militar en el municipio de Tapalpa, ubicado a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital de Jalisco, México. El fin era atrapar al Mencho, de ya 59 años, que estaba escondido entre la maleza junto a unos pocos escoltas de confianza. El problema era que aunque eran menos que los militares, sus guardias contaban con una buena cantidad de armamento que no tenían problema en utilizar. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad rural de Naranjo de Chila, ubicada en Aguililla, un municipio de Michoacán, México. Sin embargo, algunas fuentes indican que su nombre real era Rubén y que lo cambió a Nemesio cuando aún era niño, en honor a su padrino. Creció junto a sus 5 hermanos, Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham, en una familia de bajos recursos que cultivaba aguacates en el campo. En 5º año de primaria, Nemesio abandonó sus estudios para dedicarse de lleno a ganar dinero. Consiguió empleo cuidando unos campos de aguacate que eran propiedad de la familia Valencia, pero sus jefes no eran simples empresarios, ya que traficaban marihuana escondida en los cargamentos de ese fruto. A los 14 años, Nemesio comenzó a vigilar plantaciones de aquella droga y posteriormente empezó a traficarla. Por esa misma época, adoptó el alias El Mencho, apodo que deriva de Nemesio. También era conocido como el Señor de los Gallos, ya que era fanático de las peleas de aquellos animales. De la estructura criminal, encabezada por la familia Valencia, surgió el Cártel del Milenio, que pronto ganó poder en Aguililla, pero para ese entonces, el Mencho ya soñaba en grande. En algún momento no determinado de la década de 1980, emigró ilegalmente al estado de California, en Estados Unidos, usando diferentes nombres falsos como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza y Roberto Salgado. En 1986, cuando el Mencho vivía en el área de la Bahía de San Francisco, fue arrestado por la policía por los cargos de robo y portación de un arma cargada. Fue en ese entonces que le sacaron una de las pocas fotos que existen de él, con el pelo rizado. La otra imagen, que fue difundida posteriormente, ya lo mostraba con un aspecto más adulto y un característico bigote. Sin embargo, el Mencho no tardó en salir en libertad y a principios de la década de 1990 comenzó a vender sustancias, lo que le valió su primera deportación del país norteamericano, pero volvió a cruzar la frontera desde México usando nuevos alias y volvió a establecerse en la Bahía de San Francisco. Allí, el Mencho tendió lazos con una banda de traficantes, volviéndose uno de sus vendedores. Posterior a eso, fue arrestado nuevamente por narcotráfico y volvió a ser deportado, aunque otra vez se las arregló para ingresar a Estados Unidos. En septiembre de 1992, el Mencho vivió uno de sus momentos más significativos. Estaba junto a su hermano Abraham en Imperial, un bar de San Francisco, donde llevarían a cabo un negocio mediante el cual vendieron 5 onzas de sustancias por $9,500.
Si bien Abraham estaba a cargo de la transacción y el Mencho solo vigilaba la situación, pronto advirtió que estaban siendo estafados por la policía. Le dijo a su hermano que los hombres a quienes les estaban vendiendo aquellas drogas les habían dado dólares perfectamente apilados en lugar de sueltos, lo cual no es habitual en el mundo del narcotráfico, pero a pesar de darse cuenta de que sus compradores eran policías encubiertos, 3 semanas después, ambos hermanos fueron arrestados por la policía y la situación se volvió seria. Abraham tenía sentencias por delitos graves relacionados con las drogas, por lo que si el Mencho se declaraba inocente, su hermano recibiría la pena de cadena perpetua. Entonces el Mencho decidió declararse culpable y fue sentenciado a 5 años de prisión, que pasaría dentro del Centro Correccional Big Spring, en Texas. Sin embargo, tras cumplir 3 años de su condena, salió bajo libertad condicional por buena conducta. Pero fue deportado a México, donde comenzó a trabajar como policía municipal en la localidad de Tomatlán, ubicada en Jalisco, lo que le permitió conocer las debilidades de las fuerzas de seguridad e identificar cómo corromper a las autoridades. Finalmente, el Mencho dejó la policía y comenzó a vincularse con los hermanos Nava Valencia del Cártel del Milenio. También trazó lazos con Nacho Coronel del Cartel del Pacífico, nombre alternativo de la organización criminal del Chapo Guzmán. El rol del Mencho en ambas estructuras era aconsejar a los líderes en temáticas de seguridad, además de ser una pieza estratégica en el tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos, gracias a su experiencia vendiendo allí. Pronto se volvió parte del círculo de confianza del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, jefe del Cartel del Milenio, y se unió a su escuadrón. En 1996, el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes de los Queenies y sobrina de los fundadores del Cártel del Milenio. El primer hijo producto del matrimonio fue Rubén González, alias el Menchito, que posteriormente fue considerado por Estados Unidos como uno de los pioneros en la fabricación de fentanilo. Rosalinda y el Mencho tuvieron también 2 hijas, Laisha y Jessica Johanna. Mientras conformaban su familia, el Mencho escalaba cada vez más dentro de las organizaciones criminales a las que pertenecía. El 12 de agosto de 2003, el Maradona fue arrestado por las autoridades mexicanas y un cártel rival, los Zetas, fue respaldado por el Cártel del Golfo para llevar a cabo una ofensiva armada contra el Cártel del Milenio en Michoacán, que obligó a la familia Valencia a exiliarse en Jalisco. El Mencho, por su parte, se mudó a la capital del mismo estado, Guadalajara, donde estableció una alianza operativa con la facción del Cartel de Sinaloa, liderada por Ignacio Nacho Coronel en el occidente de México. A partir de entonces, el Mencho comenzó a controlar las operaciones de drogas, las finanzas y las actividades de asesinato del Cartel de Sinaloa en Colima y Jalisco. El 28 de octubre de 2009, el máximo líder del Cartel del Milenio, en ese entonces, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, fue detenido, y lo mismo ocurrió con su hermano Juan Carlos, alias El Tigre, el 6 de mayo de 2010. Como si esto fuera poco, 2 meses después, Coronel pereció en un tiroteo con el ejército mexicano. La alianza con el Cartel de Sinaloa se rompió, y las tensiones del Cartel del Milenio no tardaron en llegar. El grupo delictivo se dividió en 2. Un bando era conocido como la Resistencia y el otro era los Matacetas, encabezados por el Mencho. La Resistencia acusó a los Matacetas de haber entregado a El Lobo a las autoridades. Se desató una guerra y los 2 grupos lucharon por los territorios del contrabando de drogas en Jalisco. Para legitimar la presencia de su grupo, el Mencho denunció las extorsiones realizadas por sus enemigos contra civiles, empresarios y autoridades gubernamentales. Gracias a eso, los Matacetas ganaron la guerra contra la Resistencia y consolidaron su influencia en el oeste de México, aunque el momento clave ocurrió un poco después. El 20 de septiembre de 2011,
35 cuerpos fueron abandonados en un paso a desnivel, en boca del río Veracruz, en plena hora pico, junto a un mensaje firmado por los matacetas. Días después, circuló un video en el que los hombres armados y encapuchados afirmaban que su objetivo era limpiar la zona de los Zetas. Ese episodio marcó la primera gran demostración pública de fuerza del grupo, que luego se consolidó como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante esa misma época, muchos de los principales líderes de cárteles rivales fueron capturados y como consecuencia algunos se dividieron y otros se extinguieron. Así el Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo más espacio en el mercado. Desde el inicio, el cartel se centró en la venta ilegal de sustancias en Estados Unidos y Europa, pero además, el Mencho reclutó a expertos en finanzas y químicos. A estos últimos les ordenó que diseñaran nuevas mezclas para fabricar drogas sintéticas. Sin embargo, la razón principal por la que el Cártel Jalisco Nueva Generación ganó peso fue la personalidad de El Mencho. Las autoridades mexicanas lo describían como un líder peligroso, que no tenía problema en triturar a sus rivales o en atacar directamente a las fuerzas de seguridad de México. El ya denominado enemigo principal del Estado tampoco dejaba fuera a los pequeños y medianos negocios de México, que eran extorsionados por miembros del cartel. Sin embargo, lo más siniestro de la organización eran las prácticas caníbales a las que los reclutas del cartel eran sometidos como parte del entrenamiento en sus escuelas de sicarios. En un video difundido por la propia organización en 2022, se podía ver a un sicario sustrayendo y comiendo el corazón de una víctima en el estado de Michoacán. Según informes periodísticos, el fin de esta práctica era privar a los futuros sicarios de cualquier rastro de humanidad, convirtiéndolos en máquinas de aniquilar, y sobre todo, asegurarse de que no se negarían a acatar ninguna orden del Mencho para accionar contra grupos rivales o autoridades federales. Pero las torturas de la organización no eran solo físicas. Sus miembros usaban lanzallamas contra sus enemigos, mientras estos seguían con vida, además de hacerlos pasar varios días en casas de seguridad antes de quitarles la vida. El grupo delictivo también se destacaba por exhibir públicamente los cuerpos de sus víctimas, colgándolos de puentes o depositándolos en las plazas principales de cada ciudad, siempre por supuesto, con mensajes de advertencia contra quienes se antepusieran a su reinado. Por último, el cartel liderado por El Mencho difundió públicamente ejecuciones colectivas, donde se podía ver cómo las víctimas eran obligadas a confesar supuestos crímenes antes de ser asesinadas. Este contenido se replicaba en redes sociales, generando miedo entre los civiles y sus rivales. El Cártel Jalisco Nueva Generación no necesitaba disparar ni un solo proyectil. Nadie se animaba a anteponerse en su camino. En pocos años la organización logró desplazar prácticamente todos sus rivales históricos de Jalisco, Colima y Guanajuato. Durante toda la década de 2010, El Mencho controló las operaciones de narcotráfico en Jalisco, Colima, Nayarit y Veracruz. En Guanajuato, Morelos, Guerrero y Michoacán, combatió a grupos narcotraficantes rivales que competían entre sí. El único lugar donde el Cártel Jalisco Nueva Generación no tenía realmente poder era la Ciudad de México. El Mencho también extendió su operación a varios continentes, estableciendo vínculos con grupos criminales en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África, todo gracias a que el Mencho sabía exactamente qué autoridades, tanto locales como aduaneras, debía corromper. Además, el cartel aprovechó el auge económico en la ganadería, agricultura y construcción de Jalisco para abrir negocios que les sirvieran como pantalla para el lavado de dinero, y cuando la heroína se volvió la sustancia con más demanda, comenzó a traficarla, dejando de lado otras sustancias. Pero los años de buena racha no durarían para siempre. En la noche del 26 de mayo de 2018, Rosalinda, esposa del capo, apodada La Jefa, fue arrestada por la Marina de México en el exterior de una tienda 7-Eleven, en Puerta de Hierro, un exclusivo barrio de Zapopan, Jalisco. Sin embargo, un juez determinó que no había pruebas suficientes para procesarla por delincuencia organizada
sí continuó su proceso por lavado de dinero, pero fue liberada tras pagar la cantidad de $81,700, poco más de 1 millón de pesos mexicanos. Si bien el arresto de su esposa fue un duro golpe para el Mencho, su fortuna no hacía más que crecer. En 2019, Kyle Murray, jefe del equipo de control de drogas de Estados Unidos, la DEA, declaró que creía que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación tenía una fortuna de al menos $500 millones y que también podría valer más de $1,000 millones. Además, el gobierno de Estados Unidos aseguraba que el Mencho tenía en su poder cientos de casas en todos los continentes, además de prestanombres, voceros y gerentes en más de 60 países del mundo. En total, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en los 50 estados de la Unión Americana y dominio en las 32 entidades federativas de México. Además, el Mencho había empezado a invertir en marcas de tequila, hoteles, restaurantes, criptomonedas, lingotes de oro, relojes de lujo y una colección de tigres de Bengala. En 2020, la DEA colocó al Mencho como su principal objetivo. En su lista de los fugitivos más buscados, ofrecieron $10 millones por información que condujera a su captura, una cifra histórica, ya que igualaba la recompensa que se había ofrecido años atrás por el Chapo Guzmán. Y los golpes hacia la familia del capo se volvieron más constantes, además de que el destino hizo lo suyo. Ese mismo 2020, los medios mexicanos informaron que el Mencho padecía una enfermedad renal y que había mandado a construir unos hospitales improvisados para tratarse, evitando acudir a clínicas donde las autoridades pudieran encontrarlo. Sin embargo, estos hospitales no contaban con los aparatos técnicos necesarios para tratar su enfermedad y tras ser sometido a varias cirugías, su salud empeoró. Ese mismo año, el capo sufrió uno de los golpes más fuertes hacia su poder. Rubén, uno de sus hijos, que era considerado el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, fue extraditado de México a Estados Unidos por tráfico de drogas. Como si esto fuera poco, su hija Jessica, alias La Negra, fue detenida en Washington. Mientras acudía a una de las audiencias de su hermano, fue acusada de realizar transacciones y tratos con propiedades con empresas incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro y de brindar apoyo financiero al cártel Jalisco Nueva Generación. El 12 de marzo de 2021, Jessica se declaró culpable y el 11 de junio de ese mismo año fue condenada a 2 años de prisión. El 16 de noviembre, Rosalinda, que aún era esposa del Mencho legalmente, aunque estaban separados, fue detenida por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional en Zapopan, Jalisco, nuevamente por cargos de lavado de dinero, siendo señalada como la jefa financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Como si todo esto fuera poco, ese mismo mes la tercera hija de Nemesio, Laisha, fue acusada del secuestro de 2 agentes de la Secretaría de la Marina, junto a su pareja Cristian Gutiérrez, alias El Guacho, aunque pronto se fugaron a Estados Unidos. A partir de entonces nadie volvió a ver al Mencho, al punto de que se le adjudicó un falso deceso. En febrero de 2022, los medios hicieron públicos informes no confirmados que indicaban que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación había fallecido de un paro respiratorio mientras recibía tratamiento en un hospital privado de Guadalajara. Pronto, los Mezcales Cártel Independiente de Colima hicieron narcomantas, es decir, mensajes escritos en lienzos de tela, colocados en lugares públicos por grupos delictivos. Los colocaron en los alrededores de la ciudad de Colima y todos los civiles pudieron leer que el Mencho había fallecido. Esto se volvió aún más plausible cuando se informó que el jefe de los Mezcales, José Brizuela Meraz, alias La Vaca, afirmó haber desertado del cártel Jalisco Nueva Generación tras el deceso del Mencho. En diciembre de ese año, siguieron los golpes a la familia del capo. Uno de sus hermanos, Antonio Ceguera Cervantes, alias el Tony Montana, fue arrestado durante una redada del ejército en Guadalajara. En diciembre de 2023, Rosalinda fue encontrada culpable de otro cargo,
no informar sobre las transacciones de un lavadero de autos de su propiedad en Puerto Vallarta, Jalisco. En aquella ocasión, la esposa del capo fue sentenciada a 5 años de prisión. Y la tensión no hizo más que aumentar. En julio de 2024, se arrestó al líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo, por lo que el Mencho se convirtió en el narcotraficante más buscado de México. En diciembre de ese mismo año, Estados Unidos aumentó la recompensa para quien permitiera atraparlo, con vida o sin vida, de 10 a 15 millones de dólares. Contradictoriamente, volvieron a aparecer los rumores de que el Mencho había perecido. En enero de 2025, un artículo publicado por el blog del narco afirmó que el periodista Ricardo Ravelo había afirmado que agentes anónimos de la DEA corroboraron el deceso del capo debido a su enfermedad renal en 2022. El mismo escrito aludió que las autoridades mexicanas no habían confirmado la noticia para evitar una escalada de violencia dentro del cártel Jalisco Nueva Generación y en el país. Por último, el artículo aseguraba que la familia del Mencho había realizado varios actos funerarios. En marzo de ese mismo año, Rubén, el hijo del capo, fue condenado a cadena perpetua y 30 años más de prisión por tráfico de armas y distribución de drogas. A principios de ese 2025, el cartel fue designado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista, por lo que cambió la manera en que los agentes armaban sus casos contra el cartel. Antes de eso, debían justificar la investigación, demostrando una amenaza contra un ciudadano estadounidense, pero a partir de entonces, cualquier vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación era motivo de investigación. En febrero de 2025, Rosalinda salió en libertad anticipada por buena conducta. En diciembre, se dice que el Mencho se encontraba muy mal de salud y paranoico, seguro de que cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado por la DEA y el gobierno de México. No viajaba fuera de su país natal, ni asistía a lugares públicos, además de que cambiaba de escoltas todo el tiempo y cambiaba constantemente de ubicación. También usaba disfraces estrafalarios, haciéndose pasar por un anciano en silla de ruedas. Prácticamente no podía comer ni dormir, ya que la madrugada era el único momento en que podía viajar de un escondite a otro. Había empezado a vivir como en sus inicios, en chozas ubicadas en medio del campo, transportándose únicamente con una camioneta blindada, aunque con armamento de última generación. Se había escondido en las cercanías de la laguna de Sayula, una zona rodeada de montañas de hasta 1,350 metros sobre el nivel del mar. Las alturas y precipicios, pensaron sus escoltas, harían imposible un operativo para detenerlo, pero el Mencho estaba en lo cierto. La DEA había conseguido su ubicación e intervenido los teléfonos de sus principales operadores. No solo sabían que el capo estaba completamente paranoico, sino que eran conscientes de que la situación agravaba sus problemas de riñón e hígado. Sin embargo, durante una de sus llamadas, el Mencho aseguró que la DEA lo dejaría en paz, como parte de un acuerdo táctico para que el cártel Jalisco Nueva Generación no incendiara Guadalajara, sede del Mundial de Fútbol, que comenzaría en junio de 2026, pero no podía estar más equivocado. Sobre la persona clave que llevó a la captura del Mencho, existen dos versiones. El reporte oficial indica que mediante inteligencia militar central, se identificó un hombre de confianza de una de las parejas del capo, quien la trasladó a Tapalpa. La mujer se reunió con el Mencho allí mismo, en una cabaña, y pasaron la noche juntos. Cuando ella se fue, las autoridades dieron por confirmado que el capo se encontraba ahí con un círculo de seguridad y que podían atraparlo. También supieron que el capo había bajado la guardia, deshaciéndose de la mayoría de su aparato de seguridad y conservando solo unos pocos hombres de confianza. Con respecto a la identidad de esta mujer, en los medios circulan dos versiones. Algunas fuentes apuntan a que se trata de una influencer y modelo de Instagram que vivía en Colombia. Sin embargo, la chica no tardó en difundir un comunicado, aclarando que no tenía nada que ver con el Mencho
y mucho menos con su captura, además de señalar que los rumores carecían de fundamento. Por otro lado, durante un chequeo masivo al gobierno mexicano, realizado en octubre de 2022 por el grupo Guacamaya Leaks, se revelaron documentos de la Secretaría de Defensa Nacional. En ellos se señalaba que después de su separación con Rosalinda, el Mencho había iniciado una relación sentimental con Guadalupe Moreno Carrillo. Esta mujer tendría cerca de 50 años y no se sabía nada de su pasado previo al vínculo con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En las imágenes filtradas, se podía ver su físico, tez blanca, cabello negro, con sombra azul en los ojos. Los documentos la incluían en el apartado de coordinadores regionales de jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que sugería que podría tener un rol activo en la estructura criminal. Para el momento de la captura del Mencho, no había datos acerca de su paradero, por lo que se especuló que podría ser ella quien lo visitaba a menudo y, por ende, haber ayudado a las autoridades a dar con su paradero. Lo único certero es que una vez que pudieron ubicar al capo, agentes de Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana comenzaron a planear el operativo para capturarlo. Primero se prepararon para realizar un cerco por tierra en la zona donde se encontraba escondido. Luego, una fuerza aeromóvil con 6 helicópteros y con más fuerzas especiales quedaron alertas a los movimientos del cartel en los estados vecinos a Jalisco por medio de represalias. La Fuerza Aérea Mexicana, por su parte, apoyaba el operativo con aviones de reconocimiento e interceptación. Además, las autoridades mexicanas recibieron datos de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Finalmente, las fuerzas especiales localizaron al Mencho, oculto entre la maleza junto a sus escoltas, que no dudaron en abrir fuego contra los agentes, mientras algunos de sus hombres de confianza continuaban luchando contra los militares con una gran cantidad de armas. El Mencho huyó con 2 escoltas. Había dejado además un grupo armado en el área de cabañas para frenar el avance de las fuerzas de seguridad. Si bien sus secuaces iban armados y con lanzacohetes, no hicieron uso de estas armas. Sin embargo, un helicóptero militar fue alcanzado por los disparos de los miembros del cartel, obligando a hacer un aterrizaje de emergencia. Pero el enfrentamiento en tierra seguía y finalmente, el Mencho fue herido a balazos, y lo mismo ocurrió con sus 2 escoltas. Los 3 hombres fueron trasladados en un helicóptero hacia un hospital en la Ciudad de México. Pero mientras viajaban, se dice que el organismo del capo, debilitado por sus problemas de salud, cedió ante las balas y falleció. Los 2 escoltas corrieron la misma suerte, por lo que los 3 cuerpos fueron llevados a Morelia, Michoacán, y después a la Ciudad de México. En el enfrentamiento para capturar al Mencho, perecieron 8 miembros del cartel y 2 militares resultaron heridos. En el lugar del hallazgo, las Fuerzas Armadas encontraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 unidades tipo Racer, cartuchos y cargadores. Ese mismo día la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el fallecimiento del Mencho a consecuencia de heridas tras el operativo llevado a cabo por fuerzas federales de Tapalpa, Jalisco. Si bien las autoridades habían decidido llevar los restos del capo a Ciudad de México, en vez de a Jalisco, la reacción de la organización no tardó en llegar. A aproximadamente 100 kilómetros al oeste de Tapalpa, un operador logístico, financiero y persona de confianza del Mencho, Hugo H. alias Tully, comenzó la venganza. Ofreció a sus pistoleros 20,000 pesos mexicanos, es decir, más de $1,000 por cada militar sin vida. A partir de entonces el cártel Jalisco Nueva Generación realizó bloqueos de carreteras, incendios a vehículos y ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional y a negocios en gran parte del país. Pero los más graves tuvieron lugar en Jalisco, donde fallecieron 25 guardias nacionales, un funcionario de prisiones, un miembro de la Fiscalía Estatal y una mujer, así como 30 presuntos delincuentes.
En el vecino estado de Michoacán, 4 hombres armados fueron asesinados y 15 miembros de cuerpos de seguridad resultaron heridos. En total, hubo ataques a las fuerzas de seguridad en 7 estados. Finalmente, una brigada de fusileros paracaidistas localizó al Tuli en el Grullo, Jalisco, quien intentó huir, disparando contra los agentes, pero acabó siendo asesinado. Además de armas largas y cortas, el Tuli llevaba casi $1 millón en monedas y el equivalente a $400,000 en pesos mexicanos. Este asesinato desató más violencia y bloqueos por parte de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, con vehículos incendiados y quemas de negocios. En total, según el balance preliminar, difundido por autoridades federales y replicado por diversos medios nacionales, el deceso de Nemesio Ceguera Cervantes dejó un saldo que superaba los 70 decesos, entre ellos 25 integrantes de la Guardia Nacional, además de al menos 64 detenidos. Fue recién al día siguiente que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se registraban más bloqueos en las rutas y que las actividades se habían restablecido, dando por finalizado el operativo. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que lo ocurrido el día anterior demostraba la gobernabilidad y la presencia de las Fuerzas Armadas, además de la coordinación con el Gabinete de Seguridad. Aseguró que se estaba resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. Sheinbaum dedicó un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea. Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, tuvo su venganza personal, ya que el Mencho había ordenado un asalto armado contra él en Ciudad de México en el año 2020, donde el funcionario recibió 3 impactos de bala y 3 personas fallecieron, entre ellos 2 escoltas. Con respecto a la violenta represalia por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, la presidenta aseguró que el gobierno federal había instalado un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con todos los gobiernos de los estados. Por último, Sheinbaum descartó la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo que terminó con la vida del capo, aunque admitió que existió intercambio de información. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, agradeció la ayuda por parte de la administración del presidente Donald Trump al ejército mexicano, alegando que habían logrado una exitosa ejecución de la operación en contra del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La captura y fallecimiento de Nemesio Cervantes marca un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. Para el momento de su fallecimiento, era considerado el criminal más poderoso del mundo. Sin embargo, es imposible pasar por alto que el Mencho vivió sus últimos meses en incompleta paz, incapaz de disfrutar de los lujos que podría haberse dado, gracias a la fortuna que cosechó con la sangre de miles de personas, tanto civiles como enemigos. Pero nada de esto significa que la escalada de violencia en México haya terminado. A la fecha de realización de este video, muchos nombres circulan como los herederos al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo más probable es que haya una guerra interna, lo que significa aún más atentados y víctimas. Finalmente, las preguntas que surgen son: ¿podrá cesar la violencia armada algún día? ¿O habrá un nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, aún peor? O quizás nos llevemos la sorpresa nuevamente de que el Mencho aún sigue con vida. Solo el tiempo lo dirá. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.